Termina un año convulsionado en materia geopolítica, económica, social y ambiental. A medida que Estados Unidos va perdiendo su hegemonía frente al crecimiento de China, crecen sus intenciones de seguir incidiendo en los destinos globales. Guerra arancelaria, ambigua participación en conflictos bélicos, intervención en América Latina y el Caribe. Mientras las tensiones recrudecen y los conflictos se multiplican, la crisis deteriora la calidad de vida de millones de personas, tanto en lo económico como en lo ambiental. ¿Qué nos deja el año 2025 y qué nos trae el 2026? ¿Cuál será el rol de nuestra región en el concierto global? Lo conversamos hoy con Jorge Coronado. Empezamos. Y ya estamos con Jorge Coronado. Él es sociólogo, politólogo, es miembro del Consejo Directivo de Latindad, la Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, Social y Climática, y además coordinador del Grupo de Integración de Latindad. Jorge, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Bien, la idea en esta, que es la última entrevista del año de NTV Info, es hacer un balance justamente de 2025 y encarar el año que viene con los desafíos que vamos a encontrar en el mundo a nivel global, pero sobre todo en América Latina y el Caribe. Así que iniciaría por allí. ¿Qué destacarías? ¿Qué es lo que ha definido este 2025 en el mundo? Tenemos la guerra arancelaria, tenemos conflictos militares, tenemos conflictos geopolíticos, el caos ambiental, la lucha por el liderazgo y la hegemonía global. ¿Hacia dónde nos ha conducido este 2025 y qué destacarías como sus características? Mira, si se pudiera definir el 2025, lo podríamos definir como el año convulso, de la convulsión total a nivel geopolítico, a nivel regional, también a nivel de diversos países en sus internas. Este 2025 ha puesto en entredicho todo. Empecemos un poco por la geopolítica. Es un año en que la conflictividad militar ha estado presente como no teníamos en el pasado reciente. El genocidio en Gaza, la guerra en Europa, en Ucrania, conflicto Camboya-Tailandia, los ataques en Medio Oriente, los ataques israelíes a Siria, Líbano. Todo esto ha transformado ese clima de que nos acostumbramos a ver, a pesar de las contradicciones políticas, no habíamos llegado a los niveles de confrontaciones militares como las vividas. Y bueno, nada más ver lo que ha pasado en Palestina con un genocidio inaceptable, inadmisible, y que el escenario internacional lo fue normalizando al paso de los meses. Eso ya es un dato que nos cambia literalmente el panorama. Luego, bueno, y entendamos que esos conflictos militares son expresión de las contradicciones políticas y diplomáticas llevadas a otros niveles. Y veamos en el ejercicio también de las hegemonías globales, también las hegemonías, el descenso del G20, del G7, de Occidente, de la Unión Europea, el resurgir de los BRICS, el papel de China, Rusia, India, Sudáfrica como los actores fundamentales de los BRICS, nos empiezan a marcar también un reacomodo de las fuerzas globales. Y tenemos el 2025 una crisis como no se había vivido de Naciones Unidas.
El escenario global, diplomático, histórico de Naciones Unidas ha mostrado en este 2025 su inoperancia como espacio para encontrar solución a graves problemas y como espacio también para el equilibrio de fuerzas. Esa crisis de Naciones Unidas es, desde mi perspectiva, resultado también de estos reacomodos del peso geopolítico que pasa de la Unión Europea, de Estados Unidos como entes hegemónicos, pasa a nuevos actores y particularmente actores del sur global, que ya hemos citado. Así que también tenemos en la geopolítica global una reconfiguración absoluta sin que podamos hoy definir hacia dónde va. Es cierto que China, Rusia, India plantean contradicciones importantes frente a la hegemonía económica y hoy superan la hegemonía económica tradicional de Estados Unidos, Europa. Tampoco quiere decir que esas rupturas tengan que ver con rupturas totalmente antisistémicas. Estamos viendo más bien reacomodos en términos de balances, pero no necesariamente de apuestas antisistémicas que pongan en entredicho la lógica del capitalismo global. Incluso China, que es el modelo de socialismo con una economía de mercado en muchos de sus sectores estratégicos, tampoco es que esté aspirando a imponer la narrativa de su propuesta de modelo para el conjunto global, como lo fue en el siglo XX entre la Unión Soviética, el socialismo real y el capitalismo. Entonces, eso hace complejo también el análisis de determinar, bueno, hacia dónde apuntan estas redefiniciones. Y lo que podríamos concluir hoy es que son redefiniciones con altísimos niveles de incertidumbre en términos de los trayectos o caminos que van a proseguir. Y bueno, América Latina no podía escapar a esta vorágine, máxime teniendo a la nueva administración Trump tan cerca de nuestro continente. Hay hechos importantes. La administración Trump, posiblemente en función de que ya no puede aspirar a una reelección porque ya la fue en su primera administración, hoy se presenta una administración Trump mucho más agresiva, con una agenda nacional, imperial, mucho más hegemónica que en su primera administración y dispuesta a correr los riesgos que en la primera administración no quiso correr. Es decir, tiene poco que perder. El Partido Republicano, ya Trump, él como candidato no puede aspirar a nada más, así que poco le está importando. En ese sentido, con América Latina podemos señalar que aparte de esto, lo que ha pasado en las últimas semanas, ya en el cierre de este año 2025, que es cuando lanza su estrategia de seguridad nacional, que es una estrategia de seguridad global. Claro. El imperio demostrando su vocación hegemónica global. En el caso de redefine su rol, redefine con Europa, con Asia, con el cercano Oriente, pero principalmente con América Latina,
restableciendo en forma abierta algo que las administraciones siempre lo han tenido, pero nunca las administraciones anteriores, tanto demócratas como republicanas, lo han tenido, pero nunca lo han visibilizado tan claramente, que es restablecer la doctrina Monroe. América para los americanos, entendido los americanos como Estados Unidos. Y América como toda América. Y toda América, ¿verdad? Sí, exacto. Y es redefinir a América como el patio trasero de los Estados Unidos. Este es un cambio paradigmático esencial porque establece que primero dice nadie, ninguna fuerza extrarregional puede ingresar con intereses ni económicos, ni militares, ni geopolíticos a América Latina. Es nuestra zona de influencia y por tanto ninguna potencia extrarregional tiene cabida en nuestra región. Segundo, determina vamos a desarrollar con todos nuestros socios una política de contención o de retribución. ¿Qué quiere decir eso? Contención es que aquellos que muestren diferencias con nuestros intereses van a ser confrontados y retribución aquellos socios que estén en la misma sintonía, vamos a estimularles de diversas formas y ya lo estamos viendo. Hay como una época de que las varas son muy distintas, ¿no? Los premios y los castigos, se persigue o se amenaza a los países en América Latina en donde en este momento hay gobiernos circunstancialmente opuestos a Trump y viceversa, y vemos que el continente se va tiñendo cada vez más de un color obediente de Estados Unidos de algún modo, ¿no? Y además ayuda a redefinir el rol de las derechas. Recordemos que las derechas en América Latina siempre han sido más proclives hacia la política estadounidense, pero habían derechas liberales que mantenían algunos niveles de soberanía, de autonomía. Bueno, ahora esta política de Trump redefine y establece que o estás conmigo o estás contra mí. Ahí no hay puntos medios. O es 100% a mi lado o cualquier cuestionamiento o te considero literalmente un enemigo. Y eso hace un corrimiento hacia la extrema derecha del conjunto de las fuerzas políticas, porque veníamos ya a lo largo del siglo XXI con el paradigma de América Latina en disputa entre las izquierdas y las derechas, la primera oleada progresista del siglo XXI en la primera década, luego la contraoleada conservadora, pero hoy ya no es una oleada conservadora. Primero, ya la administración Trump entra en los procesos electorales abiertamente. Lo hizo en las elecciones de medio periodo en Argentina con Milei, lo acaba de hacer en Honduras en las elecciones nacionales, donde incluso llamó a por quién había que votar, amenazando a cientos de miles de familias hondureñas con que les iba a cortar las remesas. No es un dato menor, el 22% del Producto Interno Bruto de Honduras responde a las remesas familiares. O sea, es una economía basada en las remesas. Ellos reciben cerca de 4.000 millones de dólares al año en inversión extranjera directa
y reciben cerca de 16 mil millones de dólares en remesas familiares. O sea, un mensaje de ese tipo tiene un impacto directo en la gente y las llevó a votar, aparte de todas las denuncias de irregularidades. Bueno, ahí vemos dos ejemplos claros. Lo vimos recién ahora en Chile, donde sin que tuviera ese nivel de claridad que tuvo en Honduras, pero bueno, es evidente que el presidente electo de Chile, pinochetista, hoy que no lo esconde, plantea su vínculo directo con la administración Trump. Entonces hoy ya estamos viendo que la disputa en América Latina adquiere otro nivel de la mano de la administración Trump. Y lo que está pasando contra Venezuela y contra Colombia en el supuesta guerra contra el narcotráfico, bueno, ya estamos a las puertas efectivamente de una intervención militar. Ya hay un bloqueo no solo del espacio aéreo, sino del espacio marítimo de Venezuela, la Marina estadounidense ahí, y diciendo en la administración Trump que también está Colombia, que también está México, acusando a los cárteles de la droga y vinculándolas como organizaciones terroristas y que afectan e impactan la seguridad nacional. En este escenario, América Latina se vuelve muy volátil, ¿verdad? Que estalle un conflicto militar y una agresión militar, independientemente de lo que se tenga de cercanía o de lejanía con la administración del gobierno venezolano o colombiano o mexicano, ya pone la discusión en otros niveles. Eso está teniendo impactos decisivos, ya lo hemos visto en los procesos de integración y de relacionamiento. Vimos cómo la cumbre Unión Europea, CELAC, de noviembre en Santa Marta, fue saboteada abiertamente por la dirección de la Unión Europea, que no quería mandarle el mensaje a la administración Trump de que estaban vinculados al gobierno colombiano del presidente Petro, que en este momento, este año, tiene la presidencia de la CELAC. Y esa cumbre ha sido una de las cumbres de jefes de Estado más disminuidas en presencia de jerarcas, y no es casual, ¿verdad? A pesar de que planteó unas declaraciones políticas que efectivamente en nada ponen en entredicho la hegemonía estadounidense. Pero ese fenómeno ya se materializa ahora. ¿Qué va a pasar con la CELAC, con este reacomodo de fuerzas? Ya veníamos con gobiernos de derecha, pero que ahora con el 11 de marzo entra el nuevo gobierno de Chile. Ya anunció el presidente electo que va a romper relaciones con Nicaragua, con Cuba y con Venezuela. Está en estos días en Argentina con Milei, trazando una alianza de la extrema derecha. Más al lado, yo que soy de Centroamérica, tengo acá cerca a Bukele, y bueno, esa triada junto con Paraguay, con otros, con el gobierno de Ecuador, de Panamá, que se encuentran ideológicamente más cerca, va a provocar posiblemente un nuevo momento de estancamiento del proceso de la CELAC. La CELAC tiene
la próxima presidencia Uruguay en marzo. Bueno, estos próximos meses van a marcar mucho qué va a pasar en ese proceso. Yo soy un poco pesimista de creer que la CELAC va a tener posibilidades de recomposición o de refortalecimiento cuando tenemos a estas derechas que no les interesa la integración regional, ¿verdad? No les interesa potenciar al sur como un espacio autónomo de desarrollo, y además es una derecha que concibe que su único interés es mantener la relación económica con Estados Unidos. Eso también va a tener implicaciones muy fuertes con el Mercosur. Ya se redefine, ¿verdad? Con Paraguay, con Chile y con Argentina en manos de la extrema derecha, ya no la derecha, sino la extrema derecha frente a Brasil, que queda literalmente aislado, ¿verdad? En la suma aritmética de países que componen el Mercosur. Y bueno, ahí tenemos un escenario muy convulso, como decía al principio, para cerrar este 2025, una convulsión que no es en términos de procesos que uno diga, bueno, vamos a una etapa mejor, diferente, sino de profundización de asimetrías, de profundización de exclusiones, de volver a restablecer las lógicas neoliberales de privatización, de apertura, de regulación, como la agenda dominante en nuestra América Latina, aquella vieja consigna de la larga noche neoliberal, bueno, hoy vuelve a convertirse en el largo amanecer neoliberal, lamentablemente, porque no hay otra agenda. De estas derechas no tienen otra agenda, sino que es desmantelamiento total del Estado, privatización absoluta, sálvese quien pueda, y la individualización de los procesos. Y a la par, una crisis climática que acentúa grandemente las contradicciones. Bueno, y esto no es un fenómeno solo nuestro. Claro. Europa lo está viviendo ahora. Hace recién el Parlamento Europeo acaba de dar un paso atrás en toda su agenda del Pacto Verde y vuelve a restablecer los niveles de la economía de los combustibles. Acaba de ampliar el plazo que era para el 2030, ahora lo terminó para el 2035, de la prohibición de la venta de carros por gasolina. Así que es una etapa muy grave para el planeta y para nuestra región, y no tenemos unas respuestas más contundentes. Tenemos una etapa de perplejidad en términos políticos para las fuerzas progresistas y de izquierdas. Vemos que el laboratorio en América Latina, por lo menos, del progresismo, ese que planteaba, guardemos las formas, no nos radicalicemos, vamos gradualmente, frente a la crítica que decían del progresismo o de la izquierda más radical, que quiere todo en forma más profunda y más rápida. Pues ese gradualismo
tampoco ha funcionado. Lo vimos, lo acabamos de ver en Chile Claro. y o lo vimos en Argentina en el gobierno anterior. Y la verdad entonces es que para el progresismo y la izquierda latinoamericana vienen momentos de mucha autocrítica y de mucho autoanálisis para ver efectivamente hacia dónde se debe transitar. Así que creo que vamos para un 2026 aún todavía de mayores revueltas y de mayores contradicciones de preguntas sin respuestas y sin posibilidad de articular nada. A pesar de ello, y porque no todo es negativo, tenemos movimientos sociales, fuerzas sociales que tendrán que hablar con las fuerzas políticas, y hablo del mundo progresista, del mundo de las izquierdas, tendrán que encontrarse fórmulas de reencuentro. Hoy más que nunca vuelve a tomar trascendencia el tema de la resistencia. Hoy yo sí creo que entramos con claridad en un momento de resistencia. Argentina está llamando este 18 de diciembre a defender contra la reforma laboral las organizaciones sindicales. En Ecuador tuvimos el referéndum que paró, ¿no? Efectivamente le votaron a la derecha en Ecuador hace unos meses, bueno, con también cuestionamientos de transparencia electoral, pero fue masiva la respuesta negativa del movimiento social, de la sociedad ecuatoriana, junto con los cambios que quería, que era incluso volver a restablecer bases militares en Ecuador. Bueno, eso también nos refleja que, como decía la canción, no todo está perdido. Eso te iba a decir ya para ir terminando. La derecha pareciera que no necesita de sutilezas, no se esconde más, y en cambio el progresismo, la izquierda, por guardar las formas, como que todo se ha corrido hacia la derecha. El progresismo quedó en el centro y la derecha en la ultraderecha, y todo lo que estamos viviendo necesariamente provocará un crecimiento en la conflictividad social, y ahí el rol de los movimientos y las organizaciones, ¿lo ves así también? Sí, y en forma muy similar a lo que dices, y además ya lo tuvimos en el pasado, en la década de los 90, principio de los 2000, donde la resistencia y la lucha de los movimientos sociales radicalizó al conjunto de las sociedades, radicalizó a las fuerzas políticas. Lamentablemente ya en los gobiernos, esos sectores progresistas, en la mayoría de los casos, fue guardar las formas. Y bueno, ya la evidencia empírica nos demuestra que no es el infantilismo de la izquierda, el radicalismo por el radicalismo, pero que las sociedades, lo que sí está constatado, las sociedades cuando le votan a las fuerzas progresistas es porque quieren cambios importantes, estructurales, transformaciones. Si estas fuerzas políticas no cumplen con esas transformaciones, el péndulo se vuelve a pasar a la derecha. Y bueno, lo mediremos también en Colombia el año entrante, donde el gobierno de Petro ha venido peleando por cambios estructurales, enfrentándose fuertemente, no guardando las formas y bueno, atacado por otros sectores progresistas que dicen que ese radicalismo fortalece a la derecha, pero ahí está una medición que haremos, que podremos ver el año entrante en un contexto, por supuesto,
mucho más complejo para las fuerzas progresistas y de izquierda colombianas. Pero creo que esta resistencia y esta conflictividad del 2026 la vamos a tener casi en toda América Latina, porque la exclusión, la pobreza sigue siendo el pan de cada día, y la derecha ni le interesa ni va a recomponer esas condiciones económicas y sociales de la región. Jorge, nos diste un panorama completísimo para pensar lo que pasó y lo que se viene. Seguramente volveremos a conversar más adelante para ver en qué anda nuestra región y el mundo. Gracias por esta participación. Bueno, ustedes, un placer. Y de ustedes nos despedimos hasta el año que viene con las entrevistas. Pueden seguir viendo la gran cantidad de videos que tenemos producidos en NTV Info, comentar compartirlo y seguirnos en todas las redes. Hasta la próxima.